Bueno, decía el compañero José Luis Carretero, el primero de los ponentes que ha intervenido, que hay que presionar a los ayuntamientos del cambio para que cumplan sus promesas. El compañero José Antonio ha mencionado un pleno que tendrá lugar el día 30, que os vamos a recordar varias veces porque tenemos la oportunidad de iniciar ese proceso de reversión y presionar, como decía José Antonio, al pleno en su conjunto, a todos los actores que participan en la toma de decisiones para que se produzca efectivamente. Y bueno, pues Alberto nos contará la hoja de ruta y cuando termine podemos iniciar un debate. Estaba previsto también que hubiera turnos de debate después de cada grupo de ponentes, uno para José Luis y José Antonio y otro para Alberto y el alcalde, pero vamos a fundirlos en uno solo y tendrán la oportunidad de sentarse aquí, discutir entre ellos y discutir nosotros con ellos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Disculpar el retraso, aunque también se ha retrasado la charla. La verdad es que informaros que ha ardido otro autobús de la multinacional AUTSA en Conde Aranda, esquina Paseo María Agustín, y justo venía por ahí con la bici. Hemos aprovechado para hablar un poco con el conductor de las causas del accidente y recordar que a esta empresa le hemos solicitado los partes del accidente, los partes que hace la aseguradora, los partes que hace el fabricante y los informes de la empresa AUTSA, y tan solo nos sigue facilitando los informes de la empresa AUTSA. Hoy, ante este nuevo incendio, les volveremos a reclamar que de una vez por todas cumpla con su función y nos explique a la ciudad por qué están ardiendo tantos autobuses con los partes de las aseguradoras y con los partes de los fabricantes, porque no es normal y se pone en peligro incluso la vida del trabajador que conduce el autobús y de los vecinos y vecinas que van como usuarios del transporte urbano. También decir que en aquellas otras ciudades que tienen el servicio municipal, casualmente no arden tantos autobuses. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga. Por cierto, somos una anomalía, Zaragoza, en que el transporte urbano esté externalizado, y también somos una anomalía en que es la única ciudad que arden tantos autobuses urbanos. Quizás tenga algo que ver la municipalización y la externalización del servicio también en esto. En primer lugar, sí que me gustaría, aunque ya lo ha hecho Eduardo, disculpar a Pedro, al alcalde, que ha tenido un problema familiar, un fallecimiento de un familiar, y ha tenido que ir con el resto de su familia al entierro. También agradecer a la plataforma la invitación a este encuentro y también agradecer la celebración de encuentros como estos, donde continuemos hablando de la remunicipalización de los servicios públicos, y además en un momento tan crucial como el que nos encontramos en la actividad municipal, donde ya la semana que viene vamos a tener la primera decisión sobre si se remunicipaliza o no un servicio público en nuestra ciudad, como es las depuradoras de Zaragoza, de la Almozara y la planta de recuperación de agua del ayuntamiento. Yo no me voy a centrar en la remunicipalización, en los aspectos más políticos de la importancia de la remunicipalización o enmarcada dentro del contexto político en el que vivimos y lo que son supuesto la externalización de servicios públicos frente a la apuesta por la remunicipalización, porque otros compañeros ya lo han hecho y porque el título de la charla es la hoja de ruta del gobierno municipal con respecto a la municipalización de servicios. Mi objetivo es explicaros qué hemos hecho desde el 13 de junio, en el que asumimos la alcaldía de Zaragoza, hasta el día de hoy, en qué momento nos encontramos hoy y, sobre todo, cuáles van a ser las posibles perspectivas en la hoja de ruta de la municipalización, que sin duda será determinante lo que ocurra el viernes en el Pleno Municipal, si se apoya o no la remunicipalización de las depuradoras. Con respecto a lo que se hizo o lo que se ha hecho desde el 13 de junio, decir que Zaragoza en Común, al igual que otras candidaturas municipalistas e incluso que algunos otros grupos de la izquierda política del Ayuntamiento de Zaragoza, llevábamos en nuestro programa la municipalización de los servicios públicos. Este ha sido un debate que se ha puesto con toda la contundencia encima de la mesa a raíz de que candidaturas municipalistas como fue Zaragoza en Común, ahora Madrid, Barcelona en Común, lo llevaban en su programa y alcanzaron los gobiernos de las grandes ciudades de este país. Nosotros lo llevábamos en el programa y hablábamos en él de que abordaríamos la municipalización de los servicios públicos una vez se caducaran los contratos. Y decíamos esto porque, de lo contrario, el rescindir un contrato de manera unilateral por parte del ayuntamiento supone que tienes que pagar una indemnización a esa empresa que puede ser similar a lo que esa empresa
considera que iba a alcanzar de beneficio empresarial hasta la finalización del contrato y, por lo tanto, la remunicipalización de primeras desde la caducidad, desde la anulación de los contratos, supone un coste económico para la ciudad que no tenemos capacidad de asumir. Por lo tanto, nos planteábamos ya en nuestro programa la municipalización desde la caducidad de los contratos. Y a eso añadíamos algo más, desde la caducidad de los contratos y desde la estabilidad del empleo, desde que aquellos trabajadores y trabajadoras que vienen prestándolo continúen prestando el servicio. Ante esto, decir que el Gobierno de Zaragoza, en cierta manera como gobierno empezamos de cero, porque no se había hecho mucho por anteriores gobiernos en analizar y preparar procesos de remunicipalización, salvo algunas iniciativas que los grupos de la izquierda política de la oposición llevaron, como el caso de la elaboración de un estudio a través de la Universidad de Zaragoza, que fue una propuesta que Junta Aragonesista introdujo en el presupuesto del año 2015, poco o nada se había avanzado desde el anterior gobierno en procesos de municipalización. Sí que se había avanzado mucho en lo social, a través de los comités de empresa, de las asambleas ciudadanas, de la propia plataforma de las contratas, en la pelea por la municipalización de los servicios, pero desde el conocimiento del gobierno poco había. De hecho, ante el criterio que nosotros nos marcábamos en nuestro programa de comenzar la municipalización por aquellas contratas que caducaran, decir que cuando llegamos al gobierno lo primero que hicimos fue solicitar un informe a Contratación y Patrimonio sobre los contratos que tenía externalizado nuestro ayuntamiento y cuál era la fecha de caducidad de ellos, para saber qué contratos teníamos y cuándo caducaban. Lo primero que nos dijeron es que no tenían ese listado. Eso también nos hace un poco la idea de qué manera ha funcionado la externalización de servicios en las ciudades, en las que no se tenía en cuenta ni cuántos servicios existían. Ha sido un dejar hacer a esas grandes empresas y un control prácticamente nulo, hasta el punto que no se sabía ni cuáles estaban externalizados. Por eso decir que al principio, como gobierno, empezamos desde un desconocimiento y un poco a intuición. Y ahí viene la pregunta de por qué se plantea la municipalización de algunos servicios y por qué no se plantea la municipalización de otros servicios. ¿Por qué planteamos como gobierno la apuesta de la municipalización del 010, de puntos limpios, como los dos primeros servicios que empezamos a analizar a través de informes económicos y jurídicos? Mucha gente nos lo ha preguntado y la respuesta es tan sencilla como que no sabíamos los contratos que había externalizados y que no sabíamos cuándo caducaban los contratos, y el único conocimiento que teníamos era a través del trabajo que se había venido realizando desde lo social, desde los comités de empresa y también, y hay que decirlo, desde aquel observatorio de las contratas municipales que ya en la anterior legislatura puso en funcionamiento mi amigo y camarada Raúl Ariza, y a partir del cual el ayuntamiento, o por lo menos una parte del ayuntamiento, pudo tener contacto con los comités de empresa. Y Puntos Limpios y 010 eran comités de empresa donde sus delegados eran muy activos, y ellos fueron los que informaron de que sus contratos estaban caducados. Tanto 010 como Puntos Limpios, cuando llegamos, eran dos contratos que estaban caducados, y por eso nos planteamos en comenzar el estudio y el análisis de la posible municipalización de estos dos servicios. Ante esto, lo que hicimos es solicitar unos informes técnicos y jurídicos a los propios servicios del ayuntamiento, a la asesoría jurídica y a la oficina técnica de presidencia, donde se encuentran quizás los mejores economistas que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza. Ahí nos elaboraron el primer informe jurídico, la asesoría y los primeros informes económicos del 010 y de Puntos Limpios. ¿Qué nos decían esos informes? En primer lugar, el informe jurídico nos venía a decir que sí era posible la remunicipalización de los servicios públicos, que ante ese dominio ideológico que hemos vivido estos años, donde nos decían que la municipalización, lo público, era derrochador, era ineficaz, y que lo lógico y lo natural era la externalización de los servicios públicos a través de empresas que eran los eficaces y los eficientes, y que incluso la propia reversión de ese proceso era imposible, lo que nos venían a decir estos informes era que sí que es posible la municipalización de los servicios públicos. Que cuando un contrato se caduca, el ayuntamiento tiene la posibilidad de continuar prestándolo de manera externalizada o poder prestarlo con medios propios. Que se podía también garantizar la estabilidad del empleo, que era otro de los criterios que nosotros defendíamos, que de hecho el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores,
que habla de la sucesión de empresas, plantea que en el cambio de un modelo de gestión desde la externalización a la internalización por parte del propio ayuntamiento se consideraría que es una sucesión de empresas y por lo tanto ese nuevo empresario, el Ayuntamiento de Zaragoza, tiene la obligación de subrogarse a los trabajadores. Esto es una gran alegría, que todavía el Estatuto de los Trabajadores se tenga en esta consideración jurídica, y es así. El artículo 44 prevalece sobre todas esas leyes privatizadoras y externalizadoras que han intentado regular desde el artículo 135 hasta hoy. Lo que también nos decía es que para garantizar con mayor seguridad la estabilidad en el empleo, una vez subrogados esos trabajadores, la remunicipalización debería hacerse a través de las empresas públicas. Como sabéis, el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos tres estructuras: la propia administración, los organismos autónomos y las empresas públicas, y lo que nos venía a plantear que las empresas públicas, porque se basan tanto en el derecho público, pero en materia laboral, en el derecho privado, la subrogación de esos trabajadores permitiría que esos trabajadores mantuvieran su puesto de trabajo y no tuvieran que estar sujetos a ofertas de empleo público. Nos aconsejaba, por decirlo así, la remunicipalización de los servicios públicos a través de las empresas municipales para garantizar la estabilidad en el empleo. Pero nos advertía de algo, y es que las empresas municipales tienen unos objetos concretos. El objeto viene a ser el ámbito de actuación en el mercado de esa empresa, y que de las 5 empresas que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, los objetos son muy concretos, como en Zaragoza Deporte, el ámbito deportivo, en Zaragoza Vivienda, el ámbito de la vivienda, en Ecociudad, el ámbito del ciclo integral del agua, que los servicios que querríamos remunicipalizar tendría que coincidir con el objeto de esas sociedades. Primer problema. En cuanto a los informes económicos, lo que nos decían es que la remunicipalización era más barata, pero también valoraban diferentes escenarios, que son las condiciones diferentes y posibles de la subrogación de los trabajadores. Si se subrogaban con su mismo convenio y sus mismas condiciones, si se subrogaban con el convenio municipal, las condiciones laborales y los gastos salariales eran distintos y por lo tanto el beneficio que podría obtener el ayuntamiento era distinto, pero que en ambos casos mayoritariamente solía salir más barato, y esto es algo lógico. No hay beneficio empresarial y por lo tanto el beneficio que obtienen estas empresas con los servicios externalizados sería ahora del propio ayuntamiento. Decir que en estos casos y en esto que hemos avanzado en este año y pico el Gobierno de Zaragoza, lo cierto es que hemos ido aprendiendo por el camino. Nosotros, los propios comités de empresa con los que hemos colaborado, hemos ido aprendiendo por el camino, y eso nos ha llevado muchas veces a tener que desandar los propios caminos. Y aquí sí que quiero agradecer, porque alguno de los compañeros está por aquí, de otras ciudades como Santiago, Santiago, el compañero de Medina Sidonia, no Santiago de Compostela, de otras ciudades que sí que habían llevado a cabo procesos de municipalización y con los que compartimos experiencia, compartimos informes jurídicos y económicos, y que nos han permitido, desde luego, avanzar o evitar andar algunos caminos que luego tuviéramos que desandar, y desde aquí, como están presentes algunos de ellos, sí que queríamos agradecérselo como ayuntamiento. Pero en este proceso hemos aprendido. Ha sido un proceso nuevo, donde caminábamos en un terreno virgen en esta ciudad, y eso ha llevado a que en ocasiones no hayamos avanzado de la manera más rápida y directa como podríamos haberlo hecho contando con experiencias de otros procesos. A partir de ahí, en este año y medio, y fruto ya del conocimiento de los servicios que hay externalizados, ese informe que pedimos a contratación nos lo entregaron 4 o 5 meses después, quiero recordar para Pilares del año pasado, empezamos a tener conocimiento de otros servicios externalizados que caducaban su contrato, como fue el caso de las depuradoras de Zaragoza, de la depuradora de la Almozara y de la Prada, que caducaban en abril de este año, y que en este caso sí que se cumplía con aquel criterio que nos señaló la asesoría jurídica, y era la necesidad de que coincidiera el objeto del contrato con el objeto de una sociedad. De hecho, las depuradoras están ya externalizadas por una sociedad municipal como es Ecociudad, la sociedad encargada del ciclo integral del agua, y que por lo tanto en este caso no había necesidad de modificar el objeto de una sociedad o de crear una sociedad municipal ad hoc para la municipalización de este servicio. Por lo tanto, habíamos sorteado en este caso ese escollo que nos marcaba la asesoría jurídica. También iniciamos el análisis de las depuradoras, el análisis económico, solicitamos los informes a la misma oficina técnica de presidencia y a los propios técnicos de Ecociudad, y aquellos informes una vez más volvían a decir que la remunicipalización de las depuradoras era más barato. Hablaban
en torno a un 10-15% más barato de lo que costaba actualmente, e incluso salía 500.000 euros más barato que el pliego de condiciones que los propios técnicos de Ecociudad habían elaborado cuando en febrero de este año el Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista solicitaron en el Consejo de Ecociudad que se elaborara un pliego de condiciones para continuar manteniendo externalizado el servicio. Pues bien, los técnicos que elaboraron los informes económicos, que son los mismos técnicos que elaboraron ese pliego de condiciones, marcan que la remunicipalización costaría 1.200.000 euros al ayuntamiento y que continuar externalizado el servicio debería de licitarse por 1.700.000 euros. 500.000 euros más caro. Lo digo porque los grupos de la oposición, es cierto que los informes en ocasiones no son lo suficiente clarificadores que deberían, pero que también se está mintiendo mucho intencionadamente sobre la remunicipalización y concretamente sobre los costes económicos. Es 500.000 euros más barata la remunicipalización de las depuradoras, y eso es una de las cuestiones que vamos a tener que decidir el próximo viernes. ¿Qué hemos hecho también en este ayuntamiento? Y hablo también de otro tema que ha sido conflictivo, ha sido la solicitud de un informe externo para analizar los procesos de remunicipalización. Esto lo hemos solicitado recientemente, un informe de unos 20.000 euros, y ha sido criticado por algunos grupos de la oposición con diferentes argumentos. ¿Y cuál es la razón de la solicitud de este informe? Pues la razón ha sido contar con asesoramiento externo para la remunicipalización de los servicios públicos en nuestra ciudad. Contar con asesoramiento externo experto en procesos de remunicipalización para evitar dar los rodeos que hemos dado en este año, prácticamente año y medio de legislatura. Expertos que han asesorado procesos de remunicipalización en otras ciudades, procesos exitosos de remunicipalización y, sobre todo, que han asesorado una vez el proceso se ha dado y las complejidades técnicas que tiene la prestación por manos públicas. Ese es el motivo de este contrato, y sobre todo también analizar algo que es esa principal contradicción que nos alertaba los informes jurídicos, y es el cambio de objeto o la creación de nuevas sociedades en el contexto y en las condiciones que tenemos como ayuntamiento, que es el estar dentro de un plan de ajuste. Hemos externalizado ese contrato para buscar ese asesoramiento externo, y entiendo que a algunos partidos políticos les preocupe que tengamos asesoramiento externo por expertos que han llevado a cabo procesos de remunicipalización exitosos y que preferirían que continuáramos enredados solicitando informes a gente que desgraciadamente no tiene la experiencia, pero que esperemos que a partir del viernes próximo y de los próximos meses también los técnicos municipales tengan experiencia en procesos de remunicipalización. Pero este tema, el tema de la remunicipalización en este año y medio, y no creo que descubra nada a nadie, ha sido un tema conflictivo, que ha estado siempre en la agenda política, porque es una de las principales apuestas de este gobierno y porque también ha sido uno de los principales motivos de fricción con el resto de grupos políticos, con la mayoría del resto de grupos políticos. Sobre todo con uno de ellos que sería el más curioso, que es el Partido Socialista, que es uno de los grupos políticos que apoyó a este gobierno. Ha sido un tema conflictivo donde ha habido muchos enconamientos y muchos enfrentamientos con estos grupos políticos, pero lo cierto es que hoy, a pesar de mucho, podemos decir que la semana que viene ha llegado el tiempo de las decisiones políticas. Y ya entramos en qué momento nos encontramos hoy. Se ha acabado el tiempo de los informes, se ha acabado el tiempo de los análisis, se ha acabado el tiempo de aprender por el camino. Sé que a algunos quizás les hubiera gustado que durara ese tiempo eternamente hasta el 2019, o que incluso hubiéramos desistido en ese camino, pero lo cierto es que ha llegado el tiempo. A nosotros también nos hubiera gustado que fuera antes, pero el próximo viernes llega el tiempo de las decisiones políticas. El próximo viernes llevamos al Pleno Municipal la decisión de si la depuración de aguas pasa a manos públicas o se continúa externalizada en un contrato que actualmente está en manos de ACS, de DRACE, una filial de ACS, propiedad, como todos conocéis, del altruista Florentino Pérez. Contamos con los informes económicos necesarios, con los informes técnicos necesarios. Estábamos en la fase ya de solicitar al interventor el informe final, y el interventor lo que nos dijo en ese informe final es que era necesario, o que sería bueno, que el Pleno y Ecociudad se manifestaran
sobre la remunicipalización del servicio. Sobre todo porque él consideraba que había una contradicción in terminis entre lo que aprobaron en su día, en febrero de este año, los tres grupos políticos de PP, PSOE y Ciudadanos, de elaborar un informe para que continuara externalizado, y la contradicción de remunicipalizar el servicio, algo que desde luego nosotros compartimos con el interventor, y el interventor nos ha solicitado que llevemos el debate a pleno y lo llevemos a la Sociedad Municipal de Ecociudad. Contamos con los informes favorables, dicen que es 500.000 euros más barato, dicen que se mejora la calidad del servicio y además estamos hablando de la remunicipalización del ciclo integral del agua. No es un servicio cualquiera, es un servicio sensible para la vida de la ciudad, para el ecosistema del río Ebro y en definitiva para la vida en general. Los propios manifiestos y directivas marco del agua aconsejan que el ciclo integral del agua esté en manos públicas y no para hacer negocio de unos pocos. Hay manifiestos, de hecho, firmados por los concejales del Partido Socialista actual, en la que dicen que el ciclo integral del agua tiene que ser 100% público. Por lo tanto, si nos basamos en esos manifiestos, en esas directivas marcos del agua y en esos principios que se le corresponderían al Partido Socialista, entenderíamos que el viernes no habría ningún problema en que las depuradoras pasaran a manos públicas, pero lo que hemos vivido, y lo conocéis todos y todas también si seguís los medios de comunicación, es que el Partido Socialista, primero decir que no se ha sentado a negociar. Cuando ha llegado a la negociación de verdad y hemos tenido que hablar con un horizonte del 30 de septiembre para tomar la decisión, no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de sentarnos a hablar con el Partido Socialista, y desde aquí le queremos hacer un emplazamiento para en esta semana que queda nos sentemos a negociar de verdad. Y cuando hemos hecho ese emplazamiento de verdad, lo que hemos recibido ha sido una comunicación de un acuerdo que habían alcanzado la derecha política de esta ciudad, PP, Ciudadanos y PSOE, para pedir que se continúe externalizado el servicio. Además, curiosamente, no ha sido ni el PP ni Ciudadanos los que han hecho bandera de ese acuerdo y lo han anunciado a todo viento en los medios de comunicación, sino que precisamente ha sido quien más le ha avergonzado tendría que estar de ese acuerdo, el Partido Socialista, el que lo ha publicado. El viernes llevamos esta votación al Pleno y qué decir que será un momento determinante en la apuesta por la remunicipalización de los servicios públicos en esta ciudad. Si este servicio, que a todas luces debería de ser público, que cuenta con unos informes favorables, jurídicos, técnicos y económicos, si esto no se apoya, a nadie engañamos que otros servicios que cuentan con más dificultades técnicas, como pueda ser el 010 o puntos limpios, y que no son unos servicios tan esenciales para la vida como es la depuración y el ciclo integral del agua, todo apunta a que tampoco contaríamos con el apoyo del Partido Socialista. Decir que algo que deberíamos de lamentar es que hemos llegado a este momento crucial y lo hemos llegado, y abrevio, desde la desmovilización social, una desmovilización que veníamos sufriendo desde hace 2 años, cuando las marchas de la dignidad, y que seguramente si pudiéramos vivir este momento crucial desde una movilización social en la calle, la contradicción que hay interna dentro del Partido Socialista podría resolverse de una manera progresista. Pero ¿qué nos queda de aquí al futuro? Nuestra apuesta como gobierno, desde luego, independientemente de lo que suceda este viernes, va a seguir avanzando en los procesos de remunicipalización, avanzando en los informes técnicos, avanzando en los informes jurídicos y llevando al Pleno la decisión de remunicipalizar o no otros servicios, los que están en la agenda y otros que caduquen de aquí al 2019. Y con esto ya concluyo. A nadie se le escapa que el viernes no solo votamos o decidimos sobre el futuro de la remunicipalización de los servicios públicos, sino que también el viernes está en cuestión la gobernabilidad de este ayuntamiento y de esta ciudad. Como sabéis, como gobierno, en marzo del año pasado hicimos una apuesta y tendimos una mano a la gobernabilidad de esta ciudad, a los que serían nuestros socios preferentes, los que apoyaron la investidura, a Junta Aragonesista y al Partido Socialista. Desde entonces no se ha avanzado todo lo rápido que se debería avanzar según las necesidades de nuestra ciudad, pero desde entonces también se han tomado algunas decisiones porque la ciudad no se para. Se tomó la decisión del derribo de Aberli, donde tan solo Junta Aragonesista y Zaragoza en Común estuvimos por preservar esa joya arquitectónica y de la historia del movimiento obrero de nuestra ciudad. También en esta ciudad, ya antes de ese ofrecimiento de la gobernabilidad, Partido Popular, Ciudadanos y PSOE votaron en contra de unas ordenanzas fiscales progresivas, y ahora, ante la tercera gran decisión de esta ciudad, tanto en cuanto ataca a esos poderes económicos a los que queremos confrontar, si el Partido Socialista se vuelve a aliar con la derecha política, podríamos entender que el ofrecimiento de la gobernabilidad ha sido rechazado
definitivamente por el Partido Socialista. Y nosotros como gobierno deberemos de sacar una reflexión, pero desde luego también el Partido Socialista deberá de sacar una reflexión de si quiere continuar que las grandes decisiones de esta ciudad las tome la derecha y desde postulados de derecha. Espero que la haga antes del viernes, pero desde luego, si la decisión definitiva es la que han anunciado los medios de comunicación, nosotros como gobierno, después del viernes, haremos y tendremos que hacer esa reflexión. Por mi parte nada más, y estoy dispuesto a todas vuestras preguntas, dudas.